3 meses. 3 meses de silencio sepulcral, tras el colapso del local donde Ruby Pérez ofreció su última presentación. 3 meses en los que la conmoción inicial se fue desvaneciendo, dando paso al olvido, a la rutina inexorable que traga las tragedias. Pero el olvido no era una opción para algunos. En medio de los escombros carbonizados, entre los restos de un sueño convertido en cenizas, un equipo de investigadores encontró algo que nadie esperaba, un maletín. Un maletín antiguo, de cuero negro, ennegrecido por el fuego, como si hubiera abrazado las llamas y se hubiera negado a liberar sus secretos. Nadie imaginó que dentro se ocultaba una reliquia aterradora, un tesoro macabro, una libreta desgastada, sus páginas llenas de símbolos extraños dibujados con tinta roja, símbolos que parecían danzar en la penumbra, sus formas retorcidas como una pesadilla hecha realidad. Pero lo más perturbador no fueron los símbolos. Fue la carta, una carta sin firma, escrita con la misma tinta roja, una caligrafía temblorosa que parecía suplicar, reclamar, gritar. Una carta que hablaba de un pacto, de una entrega prometida a cambio de fama eterna. Las palabras eran escasas, breves, pero suficientes para helar la sangre de quien las leyera. Acepto lo que me ofrece, dame éxito y eternidad, que mi nombre no muera, y a cambio ya sabes lo que te daré, que ella no recuerde nada, que su alma se duerma mientras yo brillo. ¿Quién era ella? El maletín, con su contenido inquietante, se había convertido en el epicentro de una pesadilla, un eslabón perdido en una cadena de eventos inexplicables. La muerte de Ruby Pérez no era el final, era el comienzo. La sombra de Ruby Pérez se cernía sobre todo. Su muerte, inicialmente atribuida a un accidente, ahora parecía la punta de un iceberg oscuro y aterrador. El descubrimiento del maletín había desenterrado secretos que nadie quería conocer, secretos que solo una persona podía confirmar, Zulinka, su hija. Ante las cámaras, con la mirada baja y la voz entrecortada, Zulinka decidió romper el silencio. No era una simple declaración, era una confesión desgarradora que iba a cambiar para siempre la percepción del artista amado por millones. Sus palabras, entre susurros y lágrimas, pintaron un cuadro perturbador de su infancia. Habló de momentos turbios, de caricias extrañas, de situaciones confusas que de niña no había comprendido, situaciones que ahora, como adulta, veía con horror. Habló de una mirada en los ojos de su padre, una mirada que incluso ahora le helaba la sangre, una mirada que no olvidaría jamás. No era la mirada de amor de un padre, era la mirada fría y calculada de alguien que oculta algo terrible. Su confesión fue un terremoto mediático. El país entero giró la vista hacia Ruby Pérez, no como el ídolo de multitudes, sino como un hombre envuelto en un misterio oscuro y aterrador. De pronto, todo cobraba sentido. El diario, la carta, los símbolos extraños, todo apuntaba hacia una verdad espantosa, una verdad que Zulinka, con su valentía desgarradora, se atrevió a revelar al mundo. La verdad era que Ruby Pérez, el artista idolatrado, el ídolo indiscutible, ocultaba un secreto que, en sus propias palabras, solo podía describirse como un pacto con las sombras, un pacto sellado con un precio desgarrador, que solo su hija, ahora, era capaz de revelar. La libreta recuperada del maletín no era un simple diario, era un grimorio, un registro escalofriante de un pacto con las tinieblas. Sus páginas, quemadas y desgastadas por el tiempo y el fuego, contenían una macabra crónica de la carrera de Ruby Pérez, un catálogo de éxitos comprados a un precio aterrador. No eran simples anotaciones, eran rituales, invocaciones, peticiones dirigidas a una entidad oscura. Cada entrada estaba fechada, coincidiendo con un triunfo en la carrera de Ruby, el lanzamiento de un disco exitoso, un premio ganado, un escándalo superado. Cada logro correspondía a una supuesta renovación del pacto, a una nueva ofrenda hecha a las tinieblas. Entre las frases repetidas como un mantra siniestro, aparecían términos escalofriantes: el precio de la pureza, renovar la sangre,
La hija dormida no recordará, el espejo sabrá, y sigue siendo mía. Palabras que antes podían parecer abstractas, ahora cobraban un sentido brutal, terriblemente concreto, a la luz de las confesiones de Zulinka y las pruebas encontradas en el segundo celular. Los símbolos, dibujados con una precisión escalofriante, fueron analizados por expertos en simbología y ritos ocultos. La conclusión fue inmediata e impactante. Se trataba de sellos de invocación usados en rituales antiguos, relacionados con entidades oscuras de poder inimaginable. Nada era casual, todo apuntaba a un pacto deliberado, un trato sellado con la sangre misma. El diario no era solo un registro, era una guía, una lista detallada de peticiones, respuestas y rituales. Cada anotación era un escalón en la escalera hacia la oscuridad, una prueba más del desesperado anhelo de Ruby Pérez por la fama eterna, un anhelo que lo llevó a traspasar límites inimaginables, a sacrificar lo más preciado para lograr su objetivo. El segundo celular, un dispositivo encontrado entre los escombros, aparentemente insignificante, pero que ocultaba un tesoro de horrores digitales. Tras un complejo proceso de desencriptado, los forenses digitales accedieron a su contenido, archivos de voz, grabaciones privadas, videos nocturnos, imágenes que no eran evidencia de un crimen, pero que sí revelaban una verdad mucho más oscura y perturbadora. En las grabaciones de voz, Ruby Pérez conversaba con alguien que no se identificaba, alguien que parecía estar al otro lado de un velo, alguien que respondía a sus llamadas nocturnas. Sus palabras estaban cargadas de un tono de desesperación y convicción. Ya está hecho, decía, ella no recuerda nada, ¿verdad? Quiero que mi voz nunca muera. No importa el precio, el tono, la respiración, la forma en que pronunciaba esas palabras, todo apuntaba a una convicción absoluta, a la certeza de haber sellado un pacto real, un trato con las fuerzas oscuras. No era paranoia, era una confesión grabada en la oscuridad de la noche, un grito de desesperación captado por un teléfono móvil. Los videos eran aún más inquietantes. Ruby aparecía solo, frente a un espejo pequeño, el mismo que se encontró en el maletín. Hablaba con una voz baja, casi un susurro, pronunciando frases como, ella lloró anoche, pero ya no importa, el éxito me sonríe, la oscuridad me escucha. En otra grabación, lo veíamos tararear una melodía, mientras sostenía una figura tallada en madera, con lo que parecían ser ojos incrustados. 33 segundos de terror puro. La sonrisa en sus labios era lo más perturbador, una sonrisa vacía, sin alegría, como si alguien lo estuviera guiando desde otro plano, como si estuviera poseído por una presencia siniestra. El celular no era solo un dispositivo, era una ventana a un alma perdida, a un hombre que había sellado su destino en un pacto terrible con la oscuridad. Más allá del diario y las grabaciones digitales, existían otras pruebas físicas, objetos que resonaban con una oscuridad palpable, objetos que parecían susurrar historias de pactos y sacrificios. Entre los escombros, junto a la libreta y la carta, se encontraron dos objetos que congelaron la sangre de los investigadores, un crucifijo roto y un pequeño espejo ovalado. El crucifijo, símbolo de la fe y la protección divina, estaba partido en dos, su base completamente quemada, como si hubiera sido atacado por un fuego infernal. No era un simple daño, era una profanación, una muestra clara de la blasfemia del pacto. Parecía gritar silencio, una advertencia silenciosa de lo que había sucedido. El espejo ovalado, pequeño y desgastado, presentaba inscripciones en su reverso, tan borrosas por el tiempo y el fuego que solo un especialista logró descifrarlas. Lo eterno se paga con lo amado. Una frase concisa, pero desgarradora, que resumía la esencia misma del pacto, la obtención de la fama eterna a cambio de un sacrificio irrecuperable. Estos dos objetos, el crucifijo quemado y el espejo con su ominosa inscripción, no eran simples objetos, eran piezas de un rompecabezas macabro, evidencias físicas, tangibles, de un pacto realizado entre un hombre desesperado por la fama y fuerzas de la oscuridad, un pacto sellado con dolor, silencio y destrucción. Juntos, formaban una escalofriante tríada de la perdición, una evidencia física irrefutable de la naturaleza oscura del trato que Ruby Pérez había hecho. El crucifijo quemado,
el espejo que reflejaba la oscuridad, y el diario que detallaba cada paso del pacto, se unían para formar un relato terriblemente convincente y aterradoramente real. El testimonio de Zulinka había sacudido al país, pero aún quedaban piezas del rompecabezas sin encajar. En medio del caos mediático, una figura inesperada salió a la luz, la empleada doméstica que había trabajado para la familia Pérez durante más de 10 años, una mujer silenciosa, observadora, que había sido testigo de cosas que nadie más había visto. Con la voz temblorosa, la empleada reveló detalles cruciales, fragmentos de conversaciones que antes había ignorado, pero que ahora cobraban un significado aterrador. Habló de una noche en la que Ruby le había pedido que no entrara al cuarto de Zulinka, ofreciéndole dinero a cambio de su silencio. Pero ella había escuchado algo más, algo que no era la voz de Ruby. Una tercera voz, extraña, susurrante, se mezclaba con la voz de Ruby, una voz que la había llenado de temor, una voz que le había hecho entender que estaba presenciando algo siniestro, algo más allá de la comprensión humana. Esa voz, ese susurro inquietante, era la confirmación de lo que todos sospechaban. Ruby había hecho un pacto con algo más allá del mundo de los hombres. Pero la empleada no solo había escuchado, también había visto, recordaba haber visto a Ruby, en varias ocasiones, murmurando palabras incomprensibles, palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido, mientras se miraba en un espejo. Antes de cada concierto importante, ese ritual silencioso se repetía, un ritual que ahora, con la evidencia en la mano, cobraba un significado siniestro. Y aún más impactante fue su último recuerdo. Había escuchado a Ruby decir, en un tono que no dejaba lugar a dudas, ya no me quedan años, pero me queda poder. He entregado todo. Nunca podría arrepentirme, porque ya está hecho. En ese momento, ella pensó que hablaba de su carrera, de su ambición, pero ahora a la luz de los recientes descubrimientos, comprendía el verdadero significado de esas palabras escalofriantes, los símbolos. Esos signos extraños, dibujados con tinta roja en las páginas del diario, parecían una clave, un código secreto que ocultaba la verdad sobre el pacto de Ruby Pérez, un lenguaje oscuro, antiguo, que solo unos pocos especialistas podían descifrar, un lenguaje que hablaba de sacrificios, de peticiones y de un precio terrible. El diario fue llevado a un equipo de expertos en simbología y ritos ocultos, historiadores, antropólogos, especialistas en ocultismo, cada uno aportando su conocimiento, sus décadas de experiencia, para descifrar el significado de esos signos enigmáticos, esos sellos que parecían provenir de un mundo más allá de la comprensión humana. Tras días de intenso trabajo, la conclusión fue inmediata y aterradora. Los símbolos no eran decorativos, eran sellos de invocación, parte de un antiguo ritual para contactar con entidades oscuras, no eran garabatos sin sentido, eran instrucciones precisas, una guía para un pacto con fuerzas sobrenaturales de un poder aterrador. Cada símbolo, cada trazo, cada línea, tenía un significado específico, un papel crucial en el ritual. Los expertos pudieron reconstruir la secuencia de las peticiones y las ofrendas, las promesas hechas a cambio de la fama eterna, una cadena de eventos cuidadosamente orquestados, de acciones ejecutadas con una precisión escalofriante. La revelación fue un golpe devastador. Ya no había espacio para las dudas. El diario no era una simple colección de escritos. Era una confesión explícita, una prueba contundente de la existencia de un pacto diabólico. Un pacto que había dado a Ruby Pérez la fama y el éxito, a cambio de un precio que apenas comenzaba a ser revelado. El testimonio de la empleada, la revelación de los símbolos ocultos en el diario, todo apuntaba a una verdad escalofriante. Pero aún quedaban más secretos por descubrir. Secretos ocultos tras paredes falsas, tras puertas ocultas, secretos guardados en el corazón mismo de la casa de Ruby Pérez, secretos que un testigo anónimo se atrevió a revelar. Un técnico de sonido, que trabajó con Ruby durante años, se presentó de forma anónima. Contó que durante las giras, Ruby hablaba solo, grabando sus murmullos en un dispositivo oculto. Le gustaba escuchar su propia voz en la madrugada, pero el técnico lo había visto reírse a carcajadas frente a los audífonos, como si alguien más le estuviera respondiendo. El técnico guardaba un secreto más, una pequeña caja de cuero,
con un símbolo extraño. Dentro una llave. Ruby le había pedido que nunca la perdiera, que si algo le pasaba, debía destruirla, pero no pudo. Esa llave, según el técnico, abría una habitación secreta, un lugar oculto en la casa de Ruby. Guiados por la descripción del técnico, la policía encontró una puerta oculta en el sótano de la casa de Ruby, entre paredes dobles y placas falsas. Tras romper los sellos, ingresaron a un espacio frío, lúgubre, con símbolos dibujados en las paredes y decenas de velas gastadas. Un altar de madera en el centro, con lo que parecía ser cabello humano y fotografías antiguas. El silencio en la sala era absoluto. Nadie podía creer lo que veían. El horror no era solo una teoría, era una realidad tangible, palpable, aterradora. La habitación secreta, ese lugar oculto, era la prueba definitiva del pacto de Ruby Pérez, el testimonio silencioso de una vida dedicada a la oscuridad, a un precio terrible. La habitación secreta había revelado una verdad terrible, una verdad que nadie quería aceptar, pero la oscuridad no se detendría ahí. Nuevas confesiones, nuevos testimonios, nuevas piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando un cuadro completo, desgarrador, de la vida y la muerte de Ruby Pérez, una verdad que iba a destrozar el mito, la leyenda construida durante décadas. Una carta anónima, firmada solo con las iniciales J.O. apareció en medio de la tormenta mediática. El autor, que aseguraba haber trabajado con Ruby durante sus inicios, contó que el artista le había confesado haber entregado algo más que esfuerzo para alcanzar el éxito. Hablaba de un pacto, de una presencia invisible en su camerino, de órdenes recibidas desde otro plano. El autor de la carta relató una escena escalofriante. Antes de un concierto importante, Ruby había murmurado palabras incomprensibles, y luego había besado el suelo, diciendo, «Este concierto es para ti, que ella no despierte aún, lo prometí». En ese momento, el técnico pensó que hablaba de su madre. Ahora comprendía el verdadero significado de sus palabras. Las confesiones se sucedieron una tras otra. La sirvienta, la empleada doméstica, había escuchado una tercera voz en la habitación de Zulinka. Zulinka misma, en medio de sesiones de terapia, recordó un episodio borroso de su infancia, en el que su padre le decía que debía quedarse quieta, que todo era para su protección, y luego encendía velas rojas en el armario. Cada testimonio, cada confesión, cada recuerdo recuperado, confirmaba la terrible verdad. Ruby Pérez, el ídolo, había hecho un pacto con fuerzas oscuras, un pacto que había sellado con el silencio y el sufrimiento de su propia hija. La verdad, por fin, estaba saliendo a la luz, desgarrando el velo de la fama y revelando la oscuridad que se ocultaba tras el brillo. El diario estaba incompleto. Faltaban páginas, páginas arrancadas, páginas que podrían contener la verdad total, la clave para comprender el alcance completo del pacto de Ruby Pérez. Un vacío, una ausencia que resonaba como un eco siniestro, una promesa de horrores aún por descubrir. ¿Dónde estaban esas páginas? ¿Quién las había arrancado? ¿Y por qué? Las preguntas resonaban en el aire, amplificadas por el silencio de los que conocían la verdad, de los que compartían el terrible secreto de Ruby Pérez. El misterio se profundizaba, y con él, la sensación de que el horror apenas comenzaba. La muerte de Ruby Pérez no había sido el final, había sido un punto de inflexión. Sus últimas palabras, grabadas en el segundo celular, solo habían añadido más capas de misterio. Esta será mi última noche, no porque me lleves, sino porque me das una nueva forma. La carne muere, pero el nombre trasciende. Un mensaje críptico, inquietante, lleno de simbolismo. El video finalizaba con un estruendo, un colapso repentino, como si el infierno mismo hubiera abierto sus puertas. ¿Un accidente o un sacrificio ritual? La duda permanecía, alimentando la incertidumbre, la especulación, el terror. El final, aparentemente trágico, se convertía en un nuevo comienzo, en una pregunta inquietante. ¿Qué más se oculta en las sombras? La verdad, al menos, la verdad conocida hasta ahora, era desgarradora. Un ídolo caído, un pacto sellado con la sangre, una hija marcada para siempre, pero la historia no terminaba ahí. Las páginas desaparecidas,
los secretos aún sin revelar, las preguntas sin respuesta, todo apuntaba a que este era solo el comienzo, un escalofriante preludio de lo que estaba por venir.